Hola a todos, este es un apartado especial de curiosidades y novedades Magi. Llamado Top 7, en esta ocasión les traemos los casos de 7 películas, que se consideran malditas. Antes que nada quiero agradecerles su apoyo ya que ustedes son parte importante de este canal, su canal, ya somos casi 10.800 los que conformamos este canal, yo solo colaboro con el 50% al hacer, editar y subir el vídeo, y ustedes contribuyen con el otro 50%, al reproducir, y compartir el vídeo, en serio muchas gracias. Sin ustedes esto no sería nada. Comenzamos. El cine. Sin duda es una de las industrias más queridas y amadas por el público, ya que nos trae una gran variedad de historias, para todos los gustos, las cuales nos ofrecen grandes experiencias. Sin duda el séptimo arte es algo mágico, pero no todo es así, ya que esta industria también tiene un lado oscuro. Ya que hay algunas anécdotas extrañas y trágicas, que ocurrieron en torno a las producciones y rodajes de algunas películas, que a continuación te compartiré. Annabelle fue una de las películas de terror más publicitadas del 2014, en el top anterior habíamos hablado acerca de la muñeca, sobre la maldición que la rodea, pero en esta ocasión hablaremos acerca de los sucesos extraños que pasaron durante el rodaje de la película. Durante la grabación del film el director, John Leonetti, comentó que el primer incidente sucedió en un salón donde habían terminado de rodar una escena con la actriz Annabelle Wallis quien interpretaba a Mia, en la cual una ventana que proyectaba la luz de la luna de repente, en esta se formó la marca de 3 dedos como una especie de rasguños, curiosamente el demonio que se presentaba en esta película tenía 3 dedos. El siguiente suceso ocurrió, cuando en plena grabación, a uno de los porteros le cayó una lámpara en la cabeza, lo cual lo lastimó gravemente pero se logró recuperar. Lo más extraño es que en el guión se tenía contemplada una escena así en la cual el demonio atacaba a un conserje y este lo asesinaba arrojándole una lámpara en la cabeza, y el tercer suceso es el menos comentado, el cual es que después, de que todos los que trabajaban en la producción se iban a casa a descansar, los vigilantes que se quedaban cuidando el set y el equipo de grabación, reportaron que en las noches a partir de las 3 de la mañana, las luces de las instalaciones comenzaban a parpadear e incluso llegaron a ver una sombra que recorría las instalaciones. Sin duda algo inquietante, si deseas ver el vídeo que hice acerca de la maldición de Annabelle te invito a ver el top anterior sobre los 7 objetos más malditos y peligrosos del mundo, te dejo el link en la descripción o dale clic en el rectángulo rojo. Batman, es uno de los superhéroes más reconocidos y famosos del mundo pero, desde años atrás se habla de una extraña maldición, que rodea a los actores y productores de la película del hombre murciélago. Muchos escépticos piensan que solo se trata de coincidencias, pero varios de estos hechos han terminado en tragedias que han sucedido luego de la filmación de alguna de estas películas, un tipo de maldición del siglo XXI. Recordemos que en la película de 2008 de Batman, Heath Ledger, quien le dio vida al Guasón, murió por una sobredosis accidental causada por medicamentos prescritos para controlar el insomnio y la depresión. Morgan Freeman sufrió un terrible accidente automotriz y Christian Bale pasó algunas horas en la cárcel tras ser acusado de violencia doméstica. O incluso aquella tragedia terrible en 2012, del asesinato de 12 personas y más de 60 heridos en una sala de cine, ocasionado por un psicópata armado que se proclamaba ser el Guasón, durante el estreno en Estados Unidos de la última película de Batman The Dark Knight Rises. O en español El Caballero de la Noche asciende. ¿Maldición o mera coincidencia? Sin embargo, otros sucesos trágicos que ocurrieron, alrededor del Caballero de la Noche, fueron los siguientes. Durante la grabación de la película de Batman de 2008, un camarógrafo murió en un accidente automotriz, ya que él estaba grabando una escena de persecución, y la camioneta donde él viajaba chocó por lo cual él salió disparado del vehículo y el impacto provocó su muerte. También durante la grabación de Batman de 2012, El Caballero de la Noche asciende, una doble de Gatúbela se estrelló con una motocicleta, contra el equipo de grabación. Esto provocó 2 personas lesionadas y la pérdida de una costosa cámara IMAX, lo cual retrasó un poco la película y eso no es todo, además unos 2 días después, el Batiavión se estrelló durante la grabación de una secuencia en las calles de Pittsburgh. Y por último en el 2012 también en el estreno, de Batman El Caballero de la Noche asciende, en la función de medianoche ocurrió un incendio inesperadamente, en un cine de México en la ciudad de Guadalajara, por fortuna no hubo pérdidas humanas.
El Exorcista, el film de 1973. Uno de los grandes clásicos de las películas de terror, que marcó a una generación debido a que fue una de las primeras cintas que provocó que muchas personas salieran de las salas de cine con ataques de nervios o incluso que se desmayaran. Esta obra relataba una de las temáticas más fuertes y criticadas en aquella época sobre la religión y la existencia del mal. La película se basa en un exorcismo real que ocurrió en el año de 1949, pero llevada a la época actual en que se filmó, el rodaje de la cinta duró 2 años. Pero cuando se estrenó El Exorcista tuvo un gran impacto en la sociedad, por ejemplo, algunos espectadores al terminar la película salían muy perturbados y se dirigían a la iglesia más cercana a rezar, otros menos afortunados no consiguieron aguantar hasta el final y se marchaban física y psicológicamente afectados. Pero los sucesos más extraños ocurrieron durante el rodaje de la película. Fallecieron 9 personas durante la producción, 2 de aquellas personas murieron en un incendio adentro de las instalaciones de Warner Brothers, un guardia de seguridad murió dentro del dormitorio de Regan la niña poseída, y los demás murieron en extrañas circunstancias antes de que se proyectara la película en el cine. No obstante, también se produjeron muchos accidentes en el set de grabación, por lo cual el director William Friedkin llamó a un sacerdote para que diera una bendición a todo el equipo de producción. Sin embargo, esta obra no solo fue llevada al cine, sino al poco tiempo después fue llevada al teatro, donde la actriz principal que tenía el papel de Regan murió por una sobredosis. Lo más inquietante es que cuando encontraron su cuerpo estaba rodeado de vómito. La siguiente película fue rodada en el año de 1968. Llamada El bebé de Rosemary. O también conocida como La semilla del diablo. Esta cinta es un clásico del cine de terror. Fue dirigida por el director Roman Polanski. Este film cuenta la historia de un hombre y de una mujer recién casados. El marido, para obtener éxito en su empleo, decide vender al hijo, el cual es la encarnación del diablo, y este fue manipulado por una extraña y terrorífica secta. Pero lo realmente aterrador y perturbador comienza, durante y después del término de la producción de la película, en la cual ocurrieron extraños sucesos alrededor de las personas involucradas en esta cinta. Para empezar, Roman Polanski, para escribir el guión, se puso a investigar los rituales y hábitos de varias sectas satánicas, por lo cual, se puso en contacto con Anton LaVey, también conocido como el Papa Negro, fundador de la Iglesia de Satán. Ya para entrar en el tema, algunos de los extraños sucesos que ocurrieron fueron los siguientes. Cuando se estrenó la cinta en el cine, casualmente en esa fecha, el productor William Castle casi muere por una enfermedad en los riñones, la cual lo mandó un largo tiempo al hospital. Durante su estancia ahí, en ocasiones deliraba diciendo que estaba arrepentido de financiar la película. Otro dato inquietante es que el compositor de la música, Christoph Komeda, murió por un coágulo en el cerebro, de una forma similar al de un personaje principal de la película. Pero lo más terrible le sucedería a la esposa de Polanski, la actriz Sharon Tate. Para empezar, Polanski compró una casa que pertenecía a un productor de música, el cual tenía problemas con una secta satánica liderada por Charles Manson, el cual se enfadó porque aquel productor se negó a producir su música. Por lo cual Charles Manson, en represalia en contra del productor, ordenó asesinar a todo aquel que viviera en la casa de este, pero para mala suerte de Polanski él adquirió la propiedad, lo cual desembocaría en algo muy triste y trágico, ya que la esposa de Polanski se encontraba embarazada de más de 7 meses, ella fue asesinada junto a otras 4 personas, por los miembros de aquella secta en aquella casa que compró. Además, los criminales de esa secta pintaron las paredes con sangre, las palabras Heider es que Heider, aludiendo a una canción de los Beatles. Como cruel coincidencia, años más tarde, el cantante John Lennon, quien vivía en el edificio Dakota, lugar donde se filmó esta película, moriría asesinado a tiros en las afueras del inmueble. En este puesto se encuentra un personaje que forma parte del mundo de los superhéroes y la cultura popular, que la gran mayoría sabe quién es con solo verle. Pero aunque no lo creas, han ocurrido sucesos muy extraños y trágicos que han trascendido en el cómic, la radio y en el cine relacionados con Superman, que le han dado a la franquicia la fama de ser maldita. Los creadores de Superman fueron Jerry Siegel y Josh Shuster. Ellos eran 2 amigos que trabajaban en la editorial de Detective Comics, que después pasó a ser Action Comics, que hoy en día es conocida como DC Comics.
En la década de los 30 los Estados Unidos pasaban por una fuerte crisis económica. Por lo cual la editorial aprovechó esas circunstancias para apoderarse de los derechos de Superman ya que veían un gran potencial en él. Enviaron a sus abogados para negociar la compra del superhéroe. Al final Siegel y Shuster cedieron los derechos en marzo de 1938 por la cantidad de $130, pero ese sería su gran error. Ya que ellos nunca imaginarían el gran éxito que tendría su personaje. Más tarde en junio de ese mismo año salió la primera publicación de Superman a cargo de Action Comics. Y de ahí la fama y popularidad de Superman se hizo mundial. Como dato cultural, Superman fue la primera publicación de un superhéroe en la historia que dio origen a este género, por lo cual este cómic tiene un gran valor histórico. De hecho, este ejemplar está valuado en $1.500.000. Volviendo al tema, tras el gran éxito que tuvo Superman, Siegel y Shuster, al ver que no había regalías para ellos, interpusieron una demanda para recuperar los derechos del superhéroe. Pero tristemente no lograron nada. A partir de aquí comenzaron a ocurrir sucesos muy inusuales y perturbadores alrededor del icónico superhéroe. Por lo cual muchos dicen que solo son aterradoras casualidades. Algunos que en efecto Siegel y Shuster maldijeron al personaje. Y otros más que realmente fue el contexto de la concepción del personaje que maldijo el destino de Superman. La maldición del Hombre de Acero comienza en el año de 1951. Cuando se lanzó el primer largometraje estelarizado por el actor George Reeves, que al año siguiente protagonizó una famosa serie de televisión que estaría en pantalla hasta 1958. Superman, con el rostro de Reeves, se convirtió oficialmente en el gran héroe estadounidense. Sin embargo, en 1959 Reeves fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza. Pero el arma que se encontró a su lado no tenía sus huellas digitales y su autopsia reveló grandes cantidades de droga en su cadáver. Además, se comentaba tras bambalinas que el fallecido actor mantenía un tórrido romance con la mujer de un alto ejecutivo de los estudios MGM. Hasta el día de hoy, no se sabe si su muerte fue un suicidio o quizás fue un asesinato. Sin embargo, a principios de la década de los 60, Superman dio origen en Estados Unidos a la ola de optimismo nacional que provocó la llegada de John Kennedy al poder. Tras la petición de Action Comics para que el presidente aceptara salir en una publicación, el carismático y joven presidente aceptó protagonizar un cómic junto al Hombre de Acero, el cual iba a llevar por título La misión de Superman para el presidente Kennedy, el cual se tenía programado publicar en abril de 1964. Pero esa edición jamás salió a la calle. En noviembre de 1963, tras varios disparos en el atentado que cegaron la vida de John Kennedy en una de las calles de Dallas, el cómic jamás fue publicado por respeto a la memoria de Kennedy. Pero unos años más tarde solo unos pocos ejemplares pudieron ser vendidos, por lo cual hoy en día, es muy raro y costoso conseguir este ejemplar. Sin embargo, más tarde, en el año de 1975, el productor Ilias Alkin decidió de nuevo llevar al cine las aventuras del superhéroe. Antes de la filmación de la película, tuvo que enfrentar otra disputa legal con Jerry Siegel y Joe Shuster, que en aquel entonces ellos eran dos ancianos que vivían en la semi-indigencia. Shuster estaba casi ciego y compartía un vetusto y ruinoso piso con su hermano, mientras Siegel trabajaba como cartero. En un ataque de ira y frustración, Siegel escribió un comunicado de prensa denunciando su triste situación, el cual decía lo siguiente: los editores de Superman mataron mis días, asesinaron mis noches, ahogaron mi felicidad y estrangularon mi carrera. Considero a esos directivos unos asesinos económicos y monstruos cegados por el dinero y, yo, Jerry Siegel, co-creador de Superman, maldigo esa película. No obstante, después del estreno de la cinta, esta gozó de una excelente crítica y una millonaria taquilla en todo el mundo. Al final muchos se burlaron de la amenaza de Siegel, pero después tuvieron que arrepentirse, ya que aquí empezaron a suceder cosas extrañas. El primero fue el actor Marlon Brando. Brando, quien había cobrado $3 millones por salir solo 8 minutos en la cinta. Quien interpretó a Jor-El, quien era el padre de Superman, quedaría destrozado en el escándalo en mayo de 1990 cuando se enteró que su hijo Christian había asesinado a Brad Dourif, quien era el novio de su hija. Christian fue condenado a 10 años de cárcel y al poco después su hija se ahorcó. Lo más triste es que ella estaba embarazada. Pero esto no terminó aquí. Un tiempo después, la bella actriz Margot Kidder, quien interpretó a Lois Lane en toda la saga de las películas de Superman en los 80, sufrió en 1990 un accidente de coche que la postró por un tiempo en una silla de ruedas.
Y, 6 años más tarde, se presentó en el aeropuerto de Los Ángeles paranoica gritando: sé que me vigilan. Me quieren matar. Pero eso no sería todo. 4 días más tarde fue encontrada en un callejón totalmente rapada. Llevaba sus cabellos en una bolsa de plástico y sin la parte frontal de su dentadura. Según relató a la policía, había perdido los dientes en una pelea porque la habían intentado violar. Los médicos que la atendieron dijeron que sufría desorden bipolar. También hay que mencionar que el bebé que interpretó a Superman murió a los 14 años por una sobredosis. Así fueron pasando estos sucesos extraños. Por ejemplo, el director de la película, Richard Lester, en el año de 1989 murió de una hemorragia interna tras caerse de su caballo. Pero a pesar de todo, quizás la tragedia más conocida es la que le pasó al protagonista Christopher Ruiz, quien en 1995 quedó cuadrapléjico tras caer de su caballo durante una competencia de equitación. Lo cual lo dejó condenado a una silla de ruedas hasta el día de su muerte en el año 2004. Pero al final, Jerry Siegel, uno de los dos creadores de Superman aún con vida, logró un acuerdo económico con Warner Bros., el cual le otorgaría regalías por el superhéroe, lo que le permitió pasar su vejez sin apuros económicos hasta su muerte en 1996. Por ello, algunos aseguran que a partir de aquí la maldición de Superman desapareció, al menos eso se cree. Tras las series de Smallville y las aventuras de Lois y Clark y las películas como Superman Regresa, y la última cinta del superhéroe, Hombre de Acero, de 2013, estas producciones no se vieron afectadas por ninguna tragedia. Hasta el día de hoy muchos piensan que los responsables de esta aura negativa de la franquicia fue obra de los creadores de Superman, pero aún así hay muchas personas escépticas, que piensan que estos sucesos solo fueron coincidencias, pero hay otros que afirman que fue una maldición legítima. Antes de terminar, debo decir que la película del Hombre de Acero es buena. En lo personal me gustó mucho, ya que nos muestra a un Superman más humano y realista. Te invito a verla terminando el vídeo. Además, en pocos meses se estrenará su secuela titulada Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia. Esta película llegará a los cines en el mes de marzo de 2016. En el caso de Omen, conocida en Latinoamérica como La Profecía, en esta acontecieron numerosos sucesos extraños, algunos de ellos terminaron de manera trágica, durante y después del rodaje de la película, los cuales te presentaré a continuación. Durante el viaje de parte del equipo desde Estados Unidos a Inglaterra, el avión donde volaba su protagonista, Gregory Peck, fue golpeado por un rayo. El mismo incidente le ocurrió al productor ejecutivo de la cinta, Mason Neufeld, cuyo avión también fue impactado por un rayo en pleno vuelo. Unos 6 días después, en el restaurante donde el productor Mason Neufeld estaba cenando con los actores y los miembros del equipo de rodaje, este sitio fue víctima de un atentado de bomba del grupo IRA. Para suerte nadie salió herido. El estudio contrató un avión para tomar fotografías aéreas de Israel. La compañía aérea cambió el aeroplano contratado originalmente por otro, y el primero se llevó a pista para hacer un vuelo regular. Durante el despegue, el avión tuvo un fallo inesperado que le hizo estrellarse, muriendo en el accidente todos sus ocupantes. Otros sucesos que ocurrieron fue que, los perros Rottweiler que se utilizaron durante la filmación atacaron inesperadamente a su adiestrador durante el rodaje de una escena. Y además, durante la filmación un doble cayó de un tejado, inesperadamente, y este fue llevado de inmediato al hospital, en el cual más tarde recuperó el sentido, y explicó que la caída ocurrió porque sintió que algo o alguien lo empujó, pero esto era imposible ya que en la escena que estaba grabando él estaba solo. Sin embargo, más tarde, un especialista del zoológico, donde se rodaba una escena con leones, murió al día siguiente después del rodaje de la misma, devorado vivo por los felinos. Nadie sabe qué sucedió, aunque se sospechó que alguien, o algo, dejó abierta la puerta. También hay que mencionar que, el avión donde se había transportado el equipo de producción, después de terminar la grabación de la película, fue vendido y fue destinado para uso comercial, pero este en su primer vuelo, tuvo una falla mecánica, la cual provocó la muerte de todos sus tripulantes. Y por último, uno de los sucesos más inquietantes y extraños, fue el final que tuvo el jefe de efectos especiales John Richardson. Esto sucedió el viernes 13 de agosto de 1976, se encontraba viajando junto a su asistente llamada Liz Moore, por una carretera de Holanda cuando sufrieron un grave accidente de tráfico en el que perdió el control del automóvil.
La asistente murió decapitada y cortada por la mitad cuando la rueda delantera atravesó el chasis y se hundió en el asiento del copiloto. Algunas personas vieron en esta muerte una macabra similitud con la muerte de David Warner, el cual terminó decapitado por un gran pedazo de vidrio el cual el mismo Richardson incorporó en la cinta. Para dar más morbo a la historia se dice que, en el lugar del accidente, se encontraba un cartel que señalaba que Richardson y su asistente se encontraban, exactamente, a 66,6 kilómetros de una localidad llamada Omen. Sin duda una coincidencia muy extraña. La película Poltergeist, o conocida en Latinoamérica como Juegos Diabólicos. Quizás la mayoría que está viendo este vídeo conoce o ha escuchado de esta película, ya que es un clásico en el cine de terror que salió en el año de 1982. Y además hace poco, en el mes de mayo de 2015, tuvo un remake. Poltergeist es una película que cambió las historias de terror sobre casas embrujadas. Con la producción del entonces reconocido director Steven Spielberg, esta cinta se posicionó como una de las mejores películas de terror en su época. Pero antes de continuar, hay que definir la palabra poltergeist. Viene del alemán poltern, que significa hacer ruido, y geist, espíritu, es un supuesto fenómeno paranormal que engloba cualquier hecho perceptible, de naturaleza violenta e inexplicable inicialmente por la física, producido por una entidad o energía imperceptible. Con respecto a la película, trata sobre la familia Freelings que vive en un suburbio de California, Estados Unidos, en una casa aparentemente normal. Sin embargo, todo cambia cuando la pequeña Caroline, la hija menor de la pareja, es contactada por los espíritus que hay en la casa, a través de la televisión. Los Freelings acuden a un grupo de parapsicólogos y a una medium para poder acabar con los espíritus. Como ya hemos mencionado, esta película fue escrita por Steven Spielberg en compañía de Michael Grais. No obstante, la idea general fue de Steven Spielberg. Según el director de Tiburón, la idea principal de Poltergeist fue basada en sus temores infantiles, como el miedo a los muñecos de payaso, el miedo a los árboles y el miedo a la oscuridad, entre otros. La maldición de Poltergeist comienza con las muertes de los 4 protagonistas que participaron en esta franquicia, quienes fallecieron en situaciones muy extrañas. Al igual que la película El Exorcista, este filme tuvo muchos momentos críticos luego de ser presentada al público. Según la leyenda urbana, la maldición de la franquicia inició con la muerte de la pequeña Heather Rourke, protagonista de las 3 partes de Poltergeist, quien interpretó a Caroline, aquella niña que se comunicaba con los espíritus por medio de la televisión. Ella falleció de una rara enfermedad intestinal, a la edad de 12 años. La segunda actriz en sufrir la maldición fue Dominique Dunne, quien interpretaba a Dana, la hermana mayor de Caroline. Murió al ser estrangulada por su novio John Thomas Swendy, el cual un día fue a recoger a Dominique a los estudios de NBC, y de un momento a otro comenzó a estrangularla. Pero cuando por fin se pudo trasladar a la joven al hospital, ella se hallaba en mal estado. Pero aún así se le sometió a terapia de reanimación y se le brindaron auxilios de soporte vital, pero ella no reaccionó. Dunne falleció 19 días antes de su cumpleaños 23. Algo curioso e inquietante es que la actriz fue sepultada muy cerca de la tumba de Heather Rourke, las cuales están en el cementerio de Westwood en Los Ángeles. El tercer actor fue Julian Beck, el reverendo Kane en la segunda parte de Poltergeist. Murió de un cáncer de estómago, poco después de terminar el rodaje, cuando aún la película se encontraba en postproducción. Y el cuarto actor, quien fue Will Sampson, que interpretó al brujo Taylor en la segunda parte de la cinta, murió por una enfermedad del corazón a los 53 años de edad en Houston, Texas. Además, un dato perturbador es que en el rodaje de la película se utilizaron huesos humanos reales. La razón fue que salían mucho más baratos que comprar huesos de utilería. Este hecho es demasiado irónico, ya que el film trata sobre espíritus que estaban muy furiosos porque perturbaron sus tumbas. Algunos afirman que ese fue el detonante de la maldición. En esta escena, eso que ves ahí, son en verdad esqueletos humanos reales, en donde se ve a Yvette Williams, quien interpretó a la madre de familia en la película de Poltergeist. Es la única de los protagonistas que no murió. De hecho, fue la única persona que se quejó fuertemente por la utilización de huesos humanos, ya que lo consideraba de mal gusto y una falta de respeto. Sin embargo, la actriz en aquel tiempo, durante el rodaje de la película, ella protagonizó varios sucesos extraños, cuando regresaba a su hogar después de su jornada de trabajo.
Como por ejemplo, al llegar a su casa encontraba todos los cuadros y fotografías de los muros torcidas y objetos que se encontraban en diferentes lugares a como los había dejado e incluso llegó a ver sombras que se paseaban por los pasillos de su casa. Muchas personas escépticas como siempre atribuyen las muertes de los protagonistas como meras casualidades, quizás nunca sabremos la verdad de ellas, si fueron solo coincidencias o si fue consecuencia de la realización de la película. Si quieres ver más contenido de este tipo, dale clic en los rectángulos o a las notas que aparecen en el vídeo. Si has llegado al final de este vídeo, significa que te ha agradado. Me ayudarías mucho compartiéndolo. Antes que nada les pido una disculpa por la tardanza de este vídeo, lo pensaba subir la semana pasada pero no pude, ya que he tenido muchos contratiempos. Solo quiero agradecerles su apoyo, muchas gracias por ver, y compartir este vídeo, y los otros. Si quieres un saludo en el próximo vídeo comenta abajo, y además les adelanto de lo que tratarán, los próximos vídeos, que serán acerca de los casos y datos más impactantes, de los Warren, y también hablaré acerca de los grandes misterios y datos impactantes, de las misiones al espacio. Además quiero preguntarles si les gustan el contenido de los vídeos así, de largos o si prefieren que los haga en dos partes. Antes que nada hago los vídeos largos, porque no subo muy frecuente material nuevo al canal, y además tardo algo de tiempo en hacerlos. Sí, se han dado cuenta, cada vez mejoro un poco en la calidad del material que subo, por su comprensión, gracias.